Nunca pensé que llegaría a ser invisible en la casa de mi propio hijo. Me llamo Raquel, tengo 58 años, y hasta hace 6 meses creía que la familia significaba algo sagrado. Estaba equivocada. Cuando mi marido falleció el año pasado, el mundo no solo perdió el color, también perdió el sonido. La casa que habíamos compartido durante 32 años se convirtió en una caja de resonancia de recuerdos que no podía soportar a solas. Luego vino la operación. Un tumor que, según dijeron, era benigno, pero la recuperación, Dios, la recuperación casi acaba conmigo. Durante semanas no pude levantar nada que pesara más que una taza de café. No podía conducir, ni siquiera podía ducharme sin ayuda. Fue entonces cuando me llamó mi hijo David. Mamá, vente a casa con nosotros mientras te recuperas. Sara y yo tenemos mucho espacio. Su voz era cálida, tranquilizadora. Por primera vez en meses, sentí que quizás no estaba completamente sola en este mundo. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y de verdad que ayuda a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Metí mis pocas pertenencias en 2 maletas, vendí la mayoría de mis muebles, y me mudé a lo que pensé que sería mi refugio temporal. La casa de David era preciosa, moderna, espaciosa, con una habitación de invitados que tenía su propio baño. Perfecta para una mujer mayor que intentaba recuperarse, ¿verdad? La primera semana fue una bendición. Sara, mi nuera, sonrió al verme. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Me preguntó por la medicación e incluso me preparó mi sopa favorita. Pensé, quizás así es como se supone que funcionan las familias. Quizás perder a Roberto me ha acercado más a los hijos que me quedan. Pero las sonrisas pueden ser máscaras y la amabilidad puede tener fecha de caducidad. En la segunda semana, empecé a notar los pequeños detalles. La forma en que a Sara se le tensaba la mandíbula cuando le pedía ayuda para abrir un bote. Cómo suspiraba. Lo justo para que yo la oyera. Cuando necesitaba ayuda para ir al baño en mitad de la noche. La forma en que las conversaciones se detenían en seco cuando yo entraba en una habitación, como si mi presencia hubiera absorbido todo el aire del espacio. Intenté no estorbar. Me quedaba en mi habitación la mayor parte del día, leyendo los mismos capítulos una y otra vez porque mi mente no podía concentrarse en nada que no fuera la creciente tensión en la casa. Les oía discutir en susurros en el piso de abajo. La voz de Sara, afilada y frustrada. La de David, a la defensiva, pero débil. Lleva aquí 2 semanas, David. 2 semanas. ¿Cuándo va a volver a su casa? No puede, Sara. Sabes que no puede. Todavía se está recuperando y vendió casi todas sus cosas. Acordamos ayudarla. Acordamos dejar que se quedara temporalmente. Esto parece permanente. Pegué la oreja a la puerta, con el corazón hundiéndose más con cada palabra. Temporal. Eso era todo lo que yo era para ellos. Una carga temporal de la que estaban deseando deshacerse. Lo peor no fue oírles hablar de mí como si fuera un mueble que se arrepentían de haber comprado. Lo peor fue darme cuenta de que mi propio hijo, el niño al que había acunado para dormir, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuyos sueños había protegido, era demasiado débil para dar la cara por mí. Empecé a comer menos, no porque no tuviera hambre, sino porque no quería ser una carga mayor de la que ya era. Me saltaba el desayuno, decía que no me encontraba bien durante la cena. Sara nunca lo cuestionó. De hecho, parecía aliviada cuando había un plato menos que fregar, una boca menos que alimentar. La invisibilidad era asfixiante. Me sentaba a la mesa con ellos y hablaban de su día, de sus planes, de sus problemas, como si yo no estuviera allí. Cuando intentaba participar en la conversación, me dedicaban un asentimiento educado y distraído antes de volver a su verdadera discusión, la que importaba, la que no incluía a la anciana que ocupaba espacio en su vida perfecta. Empecé a comprender lo que significaba ser un fantasma en tu propia familia, existir sin vivir de verdad, respirar sin que nadie se diera cuenta, querer a gente que te veía como nada más que una molestia con latido. Pero yo seguía siendo su madre, su familia. Todavía creía que el amor encontraría la manera de atravesar esa frialdad. Todavía esperaba que la mujer que una vez me había abrazado y llamado mamá recordara que yo era humana.
Estaba a punto de descubrir lo ingenua que era realmente esa esperanza. La primera vez que Sara me levantó la voz, pensé que era solo estrés. Todo el mundo tiene días malos, ¿no? Estaba sentada en el salón, intentando doblar algo de ropa, mi pequeña forma de contribuir en la casa. Todavía me temblaban las manos por la operación, y se me había caído al suelo sin querer una de las camisas de David. ¿En serio, Raquel? La voz de Sara cortó el silencio de la tarde como un cuchillo. Me estás dando más trabajo, no menos. La miré, confundida. Estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados y el rostro crispado por una irritación que parecía desproporcionada para una camisa caída. Lo siento, cariño. Es que todavía tengo las manos. ¿Todavía qué? ¿Inútiles? Se acercó y recogió la camisa del suelo de un manotazo, sacudiéndola con agresividad. Quizás deberías descansar en lugar de intentar ayudar. No estás ayudando. Las palabras me golpearon como puñetazos. Inútil. Así me había llamado. Inútil. Me retiré a mi habitación y me quedé allí el resto del día, con miedo a salir incluso para cenar. Cuando David llamó a mi puerta esa noche, esperaba una disculpa, quizás una explicación. «Mamá, Sara está sometida a mucha presión en el trabajo», dijo sin atreverse a mirarme a los ojos. No lo decía en serio. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. No, no sabía cómo se ponía, porque la Sara que yo había conocido antes, la que había sonreído viendo las fotos de nuestra boda y me había pedido recetas familiares, nunca le había hablado así a nadie. Esta Sara era otra persona, alguien que me veía como el blanco perfecto para sus frustraciones. Pero la excusa de David se convirtió en la plantilla para todo lo que vino después. La crueldad de Sara no era crueldad, era estrés. Sus insultos no eran insultos, solo era su forma de desahogarse. Su frialdad no era rechazo, era simplemente su personalidad. Los incidentes se multiplicaron como una infección que se extiende por una herida abierta. Una vez usé el jabón de baño equivocado. Al parecer, era una marca ecológica carísima de Sara. Se quedó en el umbral mientras yo me lavaba los dientes, mirándome con asco. Ese jabón cuesta 40 euros, Raquel. 40 euros. ¿Sabes cuánto dinero has malgastado en los 3 segundos que has tardado en lavarte las manos? Me disculpé. Me ofrecí a reponerlo, pero ella simplemente negó con la cabeza como si yo fuera una niña que nunca entendería el concepto de respeto. No te molestes. Simplemente, ten más cuidado. Sé más consciente de lo que es tuyo y lo que no. Por lo visto, todo en esa casa les pertenecía a ellos. La comida que comía, el espacio que ocupaba, incluso el aire que respiraba, sentía que me lo racionaban en porciones a regañadientes. Sara empezó a dejar notas pasivo-agresivas por la casa. Por favor, acuérdate de apagar las luces al salir de una habitación. El termostato está puesto por una razón. Por favor, no lo toques. Los objetos personales que se dejen en zonas comunes serán retirados. Cada nota era una pequeña humillación. Un recordatorio de que yo era una invitada que se había quedado más tiempo de la cuenta en el que se suponía que era mi hogar temporal. Lo peor fue ver cómo mi relación con David se desmoronaba bajo la influencia de Sara. Mi hijo, mi dulce y sensible niño que solía llamarme cada domingo solo para charlar, empezó a evitarme. Llegaba a casa del trabajo y se iba directo a su dormitorio. Cenaba rápido y se disculpaba para irse. Cuando intentaba hablar con él de cualquier cosa, mi recuperación, mis planes, incluso de cómo le había ido el día, sus respuestas se volvieron monosilábicas y distraídas. ¿Qué tal el trabajo hoy, cariño? Bien. ¿Terminaste ese proyecto del que me hablaste? Sí. Estaba pensando que quizás este fin de semana podríamos... Mamá, estoy muy cansado. ¿Podemos hablar luego? Ese luego nunca llegaba. Siempre había otra cosa, otra persona, otro lugar donde tenía que estar. Empecé a darme cuenta de que Sara no solo estaba siendo cruel conmigo, me estaba aislando sistemáticamente de mi hijo. Cada vez que David me mostraba la más mínima amabilidad, ella encontraba la manera de alejarlo, de recordarle algo urgente que tenían que discutir, de crear una crisis que requería su atención inmediata. Y David, que Dios lo perdone, lo permitía. Escogió el camino de menor resistencia.
Era más fácil ignorar a su madre que enfrentarse a su mujer. Era más fácil fingir que mi dolor no era real que reconocer el veneno que se estaba extendiendo por su casa. El aislamiento también se volvió físico. Empezaron a cenar en silencio en su dormitorio, alegando que necesitaban tiempo de pareja para reconectar después de largos días de trabajo. Yo me sentaba sola en la mesa de la cocina, comiendo sobras en silencio, escuchando sus risas ahogadas que venían del piso de arriba. Hacían planes, viajes de fin de semana, cenas, visitas a amigos, y los comentaban abiertamente delante de mí, sin considerar ni una sola vez que yo pudiera querer ser incluida o, al menos, que se dieran cuenta de mi presencia. Yo no formaba parte de su familia. Era un mueble que casualmente comía y ocupaba espacio. Las amigas de Sara empezaron a venir más a menudo, y yo sentía sus miradas sobre mí cada vez que tenía que cruzar el salón. Bajaban la voz cuando me veían y luego reanudaban sus conversaciones con risitas incómodas una vez que yo había pasado. «Es la madre de David», oí susurrar a Sara una vez. «Lleva aquí ya varias semanas. Estamos intentando ayudarla a que se recupere, pero...» El pero quedó flotando en el aire como una soga, insinuando todo lo que era demasiado educada para decir delante de las visitas, pero que no tenía problema en decirme a la cara cuando no había nadie más. Me estaba convirtiendo en el secreto de familia, el pariente embarazoso que tenían que tolerar, pero del que no querían que nadie supiera. La carga que llevaban con suspiros de mártires y un resentimiento apenas disimulado. Por la noche, tumbada en esa habitación de invitados que cada día se parecía más a una celda, miraba al techo y me preguntaba cómo me había convertido en una extraña para mi propio hijo, cómo el amor podía enfriarse tan rápidamente, cómo la mujer que una vez me había pedido la bendición para casarse con mi hijo, ahora me trataba como a una intrusa en su espacio sagrado. Pero todavía me aferraba a la esperanza, todavía creía que esto era temporal, que al final recordarían que yo era familia, que merecía una dignidad humana básica. Estaba a punto de descubrir hasta qué profundidades podía llegar ese pozo de crueldad. Debería haberlo visto venir cuando Sara empezó a compararme con su propia madre. No de forma favorable, por supuesto. Nunca de forma favorable. Mi madre es tan independiente, decía mientras yo luchaba por abrir un bote de pepinillos, con las manos aún débiles por la operación. Jamás querría ser una carga para nadie con sus problemas. Ella se encarga de todo sola. La indirecta era clarísima. Yo era débil, dependiente. Una carga que su madre, superior a mí, nunca se permitiría ser. Después de eso, me esforcé más. Me obligué a hacer cosas que me dolían, que me agotaban, solo para demostrar que no era completamente inútil. Me levantaba temprano para hacer el desayuno, aunque estar de pie más de 10 minutos hacía que me doliera la cicatriz. Limpiaba los baños de rodillas, aunque agacharme me mareaba, pero nada de lo que hacía era suficiente, y todo lo que hacía, de alguna manera, estaba mal. Una mañana hice café, pensando que estaba siendo útil. Sara bajó, dio un sorbo y tiró toda la cafetera por el fregadero. «Esto no se puede beber, Raquel. Aguado y amargo. Igual que...» No terminó la frase, pero la oí de todos modos. «Igual que tú». Intenté tomármelo a risa, fingir que no importaba. Supongo que he perdido la práctica. En casa, Roberto siempre hacía el café. «Roberto ya no está aquí», dijo fríamente. «Quizás es hora de que aprendas a hacer las cosas bien en lugar de depender de que otros te cuiden». La crueldad en su voz era sobrecogedora. El nombre de mi marido en su boca sonaba como una blasfemia, como si se estuviera burlando de su memoria, de nuestros 32 años juntos, del hecho de que él ya no estaba aquí para protegerme. David entró en la cocina justo cuando las lágrimas empezaban a asomar en mis ojos. Por un momento, pensé que diría algo, que me defendería, que recordaría que yo era su madre y merecía algo mejor. En lugar de eso, cogió una barrita de cereales y se dirigió a la puerta. «Llego tarde al trabajo. Nos vemos esta noche». Ni siquiera me miró. No reconoció que su mujer acababa de usar la memoria de su padre muerto como un arma contra su madre en duelo. Simplemente se fue. Fue entonces cuando supe que estaba verdaderamente sola. El espacio físico que se me permitía ocupar seguía encogiendo. Primero,
Sara sugirió que mantuviera mis objetos personales confinados en mi dormitorio. Luego empezó a cerrar las puertas de las habitaciones en las que antes era bienvenida. El salón se convirtió en zona prohibida cuando ella estaba viendo la tele. La cocina era un inconveniente cuando ella estaba cocinando. Incluso el patio trasero, donde me gustaba sentarme a leer, se volvió problemático porque mi silla bloqueaba la vista desde la ventana de la cocina. Me encontré andando de puntillas por la casa como una ladrona, con miedo a hacer ruido, a ser vista, a existir de forma demasiado notoria en el espacio por el que les pagaba un alquiler. Sí, un alquiler. Sara había sugerido que sería más justo si yo contribuía económicamente a los gastos de la casa. No era mucho dinero, no tenía mucho que dar, pero me dolió que ni siquiera mi contribución económica fuera suficiente para ganarme un respeto básico. Las microagresiones diarias se convirtieron en una forma de tortura psicológica. Sara pasaba la aspiradora a mi alrededor mientras yo intentaba ver la tele. El ruido del motor hacía imposible oír nada. Rociaba ambientador cada vez que yo salía de una habitación, como si mi mera presencia hubiera contaminado el espacio. Cambiaba los muebles de sitio después de que yo me hubiera puesto cómoda en algún lugar, afirmando que estaba redecorando, pero dejando claro que mi comodidad no entraba en sus planes. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde. Ese día me sentía especialmente débil, ese tipo de agotamiento profundo que todavía me golpeaba a veces después de la operación. Estaba sentada en la cocina, intentando comer algo ligero, cuando Sara llegó de compras. Traía bolsas de tiendas caras, ropa, zapatos, objetos de decoración para la casa, cosas que costaban más que toda mi pensión mensual. Desplegó todo sobre la mesa de la cocina, admirando sus compras, ignorando por completo que yo estaba sentada allí. A David le va a encantar este nuevo juego de edredón, dijo, más para sí misma que para mí. Le dará mucha vida a nuestro dormitorio. Cometí el error de intentar unirme a la conversación. Es precioso. Ese color azul me recuerda al juego de dormitorio que tenía David de pequeño. Siempre le ha encantado el azul. La cabeza de Sara se giró bruscamente, sus ojos fríos y duros. David no necesita que le recuerde su infancia, Raquel. Ahora me tiene a mí. Ahora yo cuido de él. Las palabras me golpearon como una bofetada. No solo estaba reclamando a mi hijo, me estaba borrando de su historia, negando mi papel en convertirlo en el hombre del que ella se había enamorado. Yo no intentaba. ¿No intentabas qué? ¿Meterte en nuestra conversación? ¿Hacer que todo gire a tu alrededor? ¿Recordarnos que antes importabas en la vida de David? Me levanté, con las piernas temblando y el corazón desbocado. Sigo siendo su madre. Sara se rió, y fue el sonido más cruel que había oído en mi vida. Ser madre es algo más que dar a luz, Raquel. Es ser alguien a quien tu hijo realmente quiere tener cerca. ¿Cuándo fue la última vez que David buscó tu compañía? ¿Cuándo fue la última vez que te pidió consejo? ¿Cuándo fue la última vez que eligió pasar tiempo contigo en lugar de buscar excusas para evitarte? Cada pregunta era un puñal, y todas dieron en el blanco porque todas eran verdad. David no me quería cerca, no me pedía consejo, sí que ponía excusas para evitarme. Vives en el pasado, continuó Sara, su voz cada vez más alta, más cruel, aferrándote a una relación que ya no existe. David ha seguido adelante. Ahora tiene una vida de verdad, con responsabilidades de verdad y gente de verdad que le importa. Tú solo eres un resto, una reliquia de una vida que ya ha superado. Intenté hablar, defenderme, decir algo que detuviera el asalto verbal, pero no me salían las palabras. Me quedé allí, de pie, con las lágrimas corriendo por mi cara, mientras esta mujer, esta extraña que de alguna manera había ganado el poder de destruirme, continuaba su ataque. ¿Quieres saber lo que David piensa realmente de que estés aquí? Desearía que te buscaras otro sitio donde ir, cualquier otro sitio. Es demasiado educado para decirlo. Se siente demasiado culpable para echarte, pero está contando los días que faltan para que te vayas. Los dos lo estamos haciendo. La cocina daba vueltas a mi alrededor. Me fallaron las rodillas y tuve que agarrarme al respaldo de mi silla para no caer. Sara, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, ¿finjo que eres bienvenida aquí? Por favor,
¿Finjo que no nos estás amargando la vida a todos? Por favor, ¿finjo que tu hijo todavía necesita a su mami? Fue entonces cuando dijo las palabras que me atormentarían durante semanas. Eres patética, Raquel. Una vieja patética que no puede aceptar que ya no es importante. No me extraña que tu marido muriera. Seguramente él tampoco soportaba ver en lo que te habías convertido. La habitación se quedó en completo silencio, excepto por el sonido de mi respiración entrecortada. Sara acababa de usar la muerte de mi marido como un arma. Había utilizado mi duelo como munición en su guerra contra mi existencia. Y desde el piso de arriba, oí la voz de David, hablando por teléfono, riéndose de algo, completamente ajeno a que su mujer estaba destruyendo sistemáticamente a su madre en la cocina de abajo. O quizás no era ajeno, quizás simplemente no le importaba. Después del ataque de Sara en la cocina, algo dentro de mí se rompió. No se agrietó, se hizo añicos. Pasé el resto del día en mi habitación, acurrucada en la cama, mirando la pared donde había colgado una foto de David de niño. En la foto, tendría unos 6 años, con un hueco entre los dientes y una sonrisa de oreja a oreja, sosteniendo una tarjeta del Día de la Madre que había hecho en el colegio. Te quiero más que todas las estrellas, decía con su letra temblorosa. Descolgué la foto y la apreté contra mi pecho, preguntándome a dónde se había ido ese niño. ¿Cuándo había dejado de quererme más que a todas las estrellas? ¿Cuándo me había convertido en alguien que deseaba que desapareciera? Esa noche, David llegó tarde. Le oí hablar con Sara en la cocina. Sus voces bajas, pero su tono inconfundible. Ella le estaba contando su versión de nuestra conversación, convirtiéndola en algo donde yo era la agresora, la irracional, la carga que finalmente había mostrado su verdadera cara. Pegué la oreja a la puerta, como hacía de niña cuando intentaba escuchar a mis padres discutir problemas familiares. Ha estado completamente fuera de lugar, David, gritándome, insultándome, actuando como si esta casa fuera suya. ¿Gritando? ¿Insultando? Apenas había susurrado un «por favor» entre lágrimas. Quizás necesitemos tener una conversación seria con ella, dijo David, y mi corazón se hundió aún más. Se la creyó. Por supuesto que se la creyó. Era más fácil creer que su madre enferma y en duelo se había vuelto violenta de repente que reconocer que su mujer era un monstruo. No creo que hablar vaya a funcionar ya, respondió Sara. Está empeorando, no mejorando. Más exigente, más creída. Creo que tenemos que empezar a mirar otras opciones. Otras opciones. Como si yo fuera un electrodoméstico estropeado del que necesitaban deshacerse. A la mañana siguiente, David llamó a mi puerta antes de irse a trabajar. Cuando abrí, su rostro estaba serio, decepcionado. La misma cara que me ponía cuando me olvidaba de recogerle del entrenamiento de fútbol o me perdía una reunión de padres y profesores. Mamá, tenemos que hablar esta noche cuando llegue a casa, sobre tu comportamiento de ayer. Mi comportamiento, no la crueldad de Sara, no su feroz ataque a mi persona y a mi matrimonio. Mi comportamiento. David, no entiendes lo que pasó de verdad. Entiendo lo suficiente, dijo, cortándome. Sara estuvo disgustada toda la noche, muy disgustada. Ella está intentando ayudarte y tú se lo estás poniendo imposible. Se fue antes de que pudiera explicarme, antes de que pudiera defenderme, antes de que pudiera recordarle que yo era su madre, y merecía al menos el beneficio de la duda. Fue entonces cuando me di cuenta de que la esperanza era un lujo que ya no podía permitirme. Después de eso, dejé de intentar participar en la vida familiar. Cuando hablaban en la cena, yo comía en silencio. Cuando hacían planes, no pedía que me incluyeran. Cuando veían la tele en el salón, me quedaba en mi habitación. Me convertí exactamente en lo que Sara quería que fuera, invisible. Pero la invisibilidad venía con su propia forma de tortura. Podía oír sus risas desde detrás de mi puerta cerrada, el sonido de una familia que estaba completa sin mí. Podía oler las cenas que Sara cocinaba cuando le apetecía esforzarse, comidas que, de alguna manera, siempre eran del tamaño perfecto para 2 personas, sin sobras para la invitada no deseada. Los síntomas físicos de mi destrucción emocional empezaron a manifestarse de formas que no podía ocultar. Perdí un peso que no podía permitirme perder. Mi pelo, ya debilitado por el estrés de la operación y el duelo,
empezó a caerse a mechones. Me despertaba con él en la almohada, otro trozo de mí misma desapareciendo cada día. Mis manos desarrollaron un temblor que hacía que las tareas simples fueran casi imposibles. Comer se convirtió en un desafío porque temblaba tanto que la comida se me caía del tenedor. Sara se dio cuenta, por supuesto, y sus comentarios fueron tan hirientes como siempre. Quizás deberías ir al médico por ese temblor, Raquel. Es desagradable de ver, desagradable. En eso me había convertido, no en alguien que merecía preocupación o compasión, sino en alguien cuyo sufrimiento visible era una molestia de presenciar. Fui al médico, de hecho. Durante una de mis citas de seguimiento, la doctora Martínez, una mujer amable de mi edad, notó mi pérdida de peso y el temblor de inmediato. Raquel, ¿está comiendo bien? ¿Descansando lo suficiente? Parece más frágil que la última vez que la vi el mes pasado. Quise contárselo todo, sobre la crueldad, el aislamiento, la forma en que estaba desapareciendo trozo a trozo en esa casa. Pero, ¿qué podía hacer ella? Las dinámicas familiares no eran problemas médicos que pudiera resolver con recetas o procedimientos. Estoy bien, mentí, solo adaptándome a todo. Me miró durante un largo momento, sus ojos compasivos pero sabios. El duelo afecta a las personas de muchas maneras, Raquel. A veces, la parte más difícil no es perder a la persona que amamos, sino aprender a vivir en un mundo que parece ya no tener un lugar para nosotros. Sus palabras me acompañaron a casa, resonando en mi cabeza mientras estaba sentada en mi habitación, mirando por la ventana al vecindario donde las familias vivían vidas normales, en casas donde las madres eran valoradas y los hijos respetaban a las mujeres que los habían criado. El punto de inflexión llegó 3 días después, y fue por algo tan trivial que habría sido ridículo si no hubiera sido tan devastador. Había usado la toalla equivocada. Acababa de salir de la ducha, con el cuerpo todavía dolorido por la operación, mis manos temblando mientras me secaba. Cogí lo que pensé que era mi toalla del armario de la ropa blanca, una simple toalla blanca que parecía idéntica a las otras que colgaban allí. Sara me encontró en el baño, todavía envuelta en la toalla, lavándome los dientes con el cepillo eléctrico que había sido un regalo de Roberto hacía años. ¿Esa es mi toalla?, preguntó, su voz mortalmente silenciosa. Miré la tela de rizo blanca que me envolvía. Yo no estoy segura. Me parecen todas iguales. Es mi toalla, Raquel. Mi toalla buena. La que uso después de entrenar. Lo siento. No me di cuenta. Fue entonces cuando me abofeteó. El sonido retumbó en los azulejos del baño como un disparo. Mi cabeza se giró hacia un lado, mi mejilla ardiendo, mi oído zumbando por el impacto. Se me cayó el cepillo de dientes, que repiqueteó contra el lavabo de porcelana. No tienes derecho a usar mis cosas. Siseó, su cara a centímetros de la mía. No tienes derecho a contaminar mis toallas con tu olor a vieja. Eres asquerosa, Raquel. Eres un parásito. Un peso muerto que todo el mundo tiene que arrastrar. Me quedé allí, agarrando la toalla, su toalla, alrededor de mi cuerpo, saboreando la sangre de donde me había mordido la lengua por la fuerza de su bofetada. Esta mujer, esta extraña que de alguna manera había ganado el poder de humillarme en los espacios más íntimos, acababa de agredirme por un trozo de tela. A partir de ahora, continuó, su voz cada vez más alta, más cruel, usas tus propias cosas, tus propias toallas, tu propio jabón, todo tuyo. Y si te pillo tocando algo que me pertenece otra vez, estarás en la calle tan rápido que no te darás ni cuenta. Agarró la toalla y me la arrancó del cuerpo, dejándome desnuda y expuesta, de pie en el baño como la víctima de algún crimen inconfesable. Luego me tiró a los pies una de las toallas más viejas y finas. Usa esta. Es más apropiada para alguien como tú. Esa noche, tumbada en la cama con la mejilla todavía ardiendo y mi dignidad en ruinas, finalmente acepté la verdad contra la que había estado luchando durante meses. Estaba completa y absolutamente sola. Pero lo que nadie en esa casa se daba cuenta era que, a veces, cuando tocas fondo, cuando toda ilusión ha sido arrancada y toda esperanza se ha extinguido, encuentras algo que no sabías que todavía estaba allí. Encuentras algo de lo que se habían olvidado.
encuentras tu voluntad de sobrevivir. Y yo todavía tenía algo que Sara y David habían olvidado en su prisa por borrarme de su vida perfecta. Todavía tenía voz. Y finalmente estaba lista para usarla. La mañana después del incidente de la toalla, me desperté diferente. No curada. Dios sabe que el moratón en mi mejilla y el dolor en mi alma seguían muy presentes. Pero algo fundamental había cambiado durante esas oscuras horas de la noche. La mujer que se había dormido llorando no era la misma que abrió los ojos al amanecer. Me planté frente al espejo del baño, mirando la marca morada en mi cara donde la mano de Sara había aterrizado. En ese reflejo, vi algo que no había visto en meses. No una víctima, sino un testigo. No alguien roto sin remedio, sino alguien que había sido roto deliberadamente, sistemáticamente, por personas que deberían haberme protegido. Por primera vez desde que me mudé a esta casa, no me avergonzaba de mi sufrimiento. Estaba enfadada por ello. Toqué suavemente el moratón y en lugar de sentirme humillada, sentí algo que Roberto me había enseñado años atrás cuando estaba lidiando con una situación difícil en el trabajo. A veces, Raquel, había dicho, la mejor manera de defenderse no es con ruido, es con paciencia, es observando, es recordándolo todo. Roberto, mi querido y dulce Roberto, que había pasado 32 años mostrándome cómo era el amor de verdad, que nunca me había levantado la voz, nunca me había hecho sentir pequeña, nunca me había tratado como si fuera desechable. ¿Qué pensaría él de la forma en que su hijo estaba permitiendo que me trataran? ¿Qué haría si supiera que su nuera me había puesto la mano encima? Me senté en el borde de la cama y abrí el cajón de mi mesita de noche, sacando el pequeño diario de cuero que había traído de casa. Había sido un regalo de Navidad de Roberto hacía años, lleno de páginas en blanco que, según él, eran para todas las historias que aún no has contado. Nunca había escrito en él. Me había parecido demasiado precioso, demasiado permanente. Pero esa mañana, con la mejilla palpitando y el corazón finalmente despejado, supe que era hora de empezar a contar mi historia. Lo escribí todo, la fecha, la hora, exactamente lo que había sucedido en ese baño, las palabras de Sara, sus acciones, la forma en que me había arrancado la toalla del cuerpo y me había dejado desnuda y humillada. Escribí sobre la reacción de David cuando ella le contó su versión de los hechos, sobre cómo se había creído sus mentiras sin dudar. Pero no me detuve ahí. Retrocedí más, documentando todo lo que podía recordar de los últimos meses. Cada comentario cruel, cada desaire deliberado, cada momento de humillación calculada. Las notas pasivo-agresivas, la exclusión de las actividades familiares, la forma en que hablaban de mí como si no estuviera presente. Ponerlo por escrito lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Cuando solo me estaba sucediendo a mí, podía convencerme de que estaba siendo demasiado sensible, que estaba malinterpretando sus intenciones. Pero al verlo todo sobre el papel, el patrón se volvió innegable. Esto no era estrés o un malentendido. Esto era maltrato. Mientras escribía, me di cuenta de algo más. Estaba tranquila. Por primera vez en meses, no me temblaban las manos. Mi respiración era constante. El nudo de ansiedad perpetuo en mi estómago se había aflojado ligeramente. Había poder en nombrar lo que me estaba pasando. Había fuerza en negarse a fingir que no era real. Durante los días siguientes, me volví invisible de otra manera. En lugar de esconderme por vergüenza, me mantuve en silencio porque estaba observando. Observé las actuaciones de Sara, porque eso es lo que eran, actuaciones. La forma en que podía pasar de la crueldad más feroz a la dulce víctima, dependiendo de quién estuviera mirando. La forma en que manipulaba cada situación para hacerse pasar por la nuera mártir que cuidaba de una suegra desagradecida. Escuché sus conversaciones cuando pensaban que no podía oír. Presté atención al momento de los ataques de Sara, siempre cuando David no estaba cerca, siempre cuando no había testigos. Me di cuenta de cómo me preparaba para el fracaso, y luego me criticaba cuando, inevitablemente, no alcanzaba sus estándares imposibles. Y lo más importante, recordé que mi móvil tenía una aplicación de grabación de voz. La idea se me ocurrió durante una de mis noches de insomnio, tumbada en la cama escuchando la voz de Sara atravesar las finas paredes, mientras se quejaba a David de mis últimas infracciones.
la mayoría de las cuales eran completamente ficticias. Si podía mentir tan fácilmente sobre cosas que nunca sucedieron, ¿qué diría sobre las cosas que sí sucedieron? Empecé a tener mi móvil cerca, siempre listo. La siguiente vez que Sara me acorraló en la cocina, estaba preparada. «Has vuelto a dejar marcas de agua en la encimera», dijo, su voz ya subiendo de tono con indignación fingida. «¿Tan difícil es secar una superficie? ¿De verdad eres tan vaga que no te molestas en limpiar lo que ensucias?» Esta vez, en lugar de disculparme, me erguí. En lugar de encogerme, la miré a los ojos. Y en lugar de aceptar su abuso en silencio, simplemente dije, limpié la encimera a fondo después de usarla. No esperaba resistencia. Por un momento, pareció realmente sorprendida de que la contradijera. «¿Me estás llamando mentirosa?», espetó. «Te estoy diciendo lo que hice. No te atrevas a hablarme en ese tono, Raquel. Esta es mi casa. Y estás aquí gracias a mi generosidad. Si no te gusta cómo llevo las cosas, eres libre de irte cuando quieras». Mi móvil estaba grabando cada palabra, capturando no solo sus palabras, sino su tono, el veneno en su voz, la forma en que decía mi nombre como si fuera algo desagradable que tuviera que escupir. «Pago un alquiler», dije en voz baja. «Este también es mi hogar». Su cara se puso roja. «¿Alquiler? ¿Llamas a esa miserable cantidad alquiler? No cubre ni la comida que te comes. No eres más que un caso de caridad, y cuanto antes lo aceptes, mejor nos irá a todos. Más documentación, más pruebas de la campaña sistemática para hacerme sentir inútil. Pero algo más estaba sucediendo durante estas confrontaciones. Yo estaba cambiando. Cada vez que me negaba a acobardarme, cada vez que me mantenía firme, sentía que un poco de mi antiguo yo regresaba. No la viuda rota y en duelo que se había mudado aquí, sino la mujer que había sido antes. La mujer que Roberto había amado. La mujer que había criado a un hijo y construido una vida y sobrevivido a décadas de desafíos más difíciles que esta niñata malcriada teniendo una rabieta. Empecé a salir a caminar por el barrio, en parte para alejarme del ambiente tóxico de la casa, pero sobre todo para pensar, para planificar, para recordar quién era más allá de esta situación. Durante uno de estos paseos, pasé por un pequeño centro cívico donde vi un cartel que anunciaba servicios gratuitos para personas mayores. Asistencia legal, asesoramiento, defensa de sus derechos. No entré ese día, pero tomé nota de la dirección, el horario y el número de teléfono. También empecé a prestar atención a mi propia salud de nuevo. Me preparaba comidas adecuadas, aunque tuviera que comerlas en mi habitación para evitar los comentarios de Sara. Hice los ejercicios de fisioterapia que mi médico me había recomendado, reconstruyendo lentamente la fuerza de mi cuerpo junto con la de mi espíritu. Y lo más importante, dejé de hacerme pequeña. Dejé de andar de puntillas por la casa como una intrusa. Cuando necesitaba usar el baño, lo usaba. Cuando necesitaba algo de la cocina, iba y lo cogía. Cuando quería sentarme en el salón, me sentaba. Sara notó el cambio de inmediato y la enfureció. «¿Qué te pasa últimamente?», me espetó una noche en que me negué a moverme del sofá solo porque ella quería ver otro canal. «Actúas como si fueras la dueña de este sitio». La miré con calma, mi móvil grabando discretamente desde mi regazo. «Actúo como si viviera aquí. ¿Qué es lo que hago?». Quería una pelea. Estaba acostumbrada a que me derrumbara bajo presión, a que me disculpara por existir, a que suplicara migajas de tolerancia. Pero esa mujer se había ido, y ella no sabía cómo manejar a la mujer que había ocupado su lugar, la mujer que ya no tenía miedo, la mujer que lo estaba documentando todo, la mujer que, en silencio y metódicamente, estaba construyendo un caso que pronto haría que su cómodo mundo de mentiras y crueldad se derrumbara a su alrededor. Aún no era el momento, todavía no estaba lista. Pero podía sentirlo venir. El momento en que el silencio se transformaría en acción, en que la paciencia se convertiría en justicia, en que la mujer invisible finalmente sería vista. No por ellos. Ellos nunca me verían de verdad, pero sí por gente que importaba, gente que tenía el poder de hacer que esto parara. Ya no era la ira lo que me impulsaba, era algo mucho más poderoso, era un propósito. Y por primera vez en meses,
Sabía exactamente cuál era ese propósito. 3 semanas después de empezar mi diario, entré en ese centro cívico que había visto durante mis paseos. Mis manos estaban firmes cuando empujé las puertas de cristal, mi voz clara cuando le pregunté a la recepcionista por los servicios para mayores que había visto anunciados. «Busca a Margarita», dijo la joven con una cálida sonrisa. «Es nuestra defensora de las personas mayores. Deje que vea si está disponible». Margarita Torres no se parecía en nada a lo que esperaba. Tenía más o menos mi edad. El pelo canoso recogido en un moño impecable y unos ojos que claramente habían visto su cuota de sufrimiento humano, pero no habían perdido su amabilidad. Cuando me estrechó la mano, su apretón fue firme, seguro. El apretón de alguien que consigue resultados. «¿En qué puedo ayudarla hoy, Raquel?», preguntó después de que me acomodara en la silla frente a su escritorio. Por un momento, dudé. Una vez que dijera las palabras en voz alta, no habría vuelta atrás. No podría fingir que esto era solo un malentendido familiar que se resolvería con el tiempo. «Creo que estoy sufriendo malos tratos», dije en voz baja, «por parte de mi nuera. Y mi hijo o no lo ve, o no le importa». Margarita no pareció sorprendida ni escéptica. No me preguntó si estaba segura ni sugirió que quizás estaba malinterpretando la situación. Simplemente asintió y sacó un bloc de notas. «Cuénteme qué ha estado pasando». Y lo hice. Le hablé de la bofetada, de la toalla, de la campaña sistemática para hacerme sentir inútil y no deseada. Le mostré mi diario, páginas y páginas de maltrato documentado, fechas, horas y citas directas. Le puse algunas de las grabaciones que había hecho, la voz de Sara goteando desprecio mientras me llamaba patética, inútil, una carga. Margarita escuchó todo sin interrupción, tomando notas con una letra pulcra, su expresión volviéndose más seria con cada detalle que compartía. «Raquel», dijo cuando terminé, «lo que está describiendo es maltrato a personas mayores. No es solo un comportamiento cruel, es ilegal, y el hecho de que lo haya documentado todo tan a fondo, este es exactamente el tipo de pruebas que necesitamos para ayudarla. Maltrato a personas mayores». Oírlo nombrado oficialmente, clínicamente, hizo que algo encajara en mi mente. Esto no era culpa mía. No era algo que me hubiera buscado por ser débil, necesitada o desagradecida. Esto era un delito que se estaba cometiendo contra mí. «¿Qué opciones tengo?», pregunté. Margarita me explicó que había varios caminos que podíamos tomar. Podíamos presentar una denuncia a la policía por la agresión física. Podíamos contactar con los servicios sociales para que investigaran el abuso emocional y la explotación económica. Podíamos trabajar con las autoridades locales de vivienda para encontrarme un alojamiento seguro y asequible para que pudiera salir de ese ambiente tóxico. «Pero», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, «antes de hacer nada de eso, quiero que sepa que una vez que empecemos este proceso, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo y su mujer cambiará permanentemente. ¿Está preparada para eso?». Pensé en David, en el niño que me hacía tarjetas para el Día de la Madre y me decía que me quería más que a todas las estrellas. Luego pensé en el hombre que se había quedado de brazos cruzados mientras su mujer agredía a su madre, que había elegido sus cómodas mentiras por encima de la dolorosa verdad de su madre. «Esa relación ya se ha acabado», dije. «Ellos lo han dejado claro. Yo solo lo estoy aceptando por fin». Margarita asintió con aprobación. «Bien, porque lo que vamos a hacer va a requerir que sea fuerte. Más fuerte de lo que ha sido nunca. ¿Puede hacerlo?». Pensé en Roberto, en lo orgulloso que estaría de verme luchar, en todas las mujeres a lo largo de la historia que habían soportado cosas peores y habían sobrevivido, en la parte de mí que Sara y David no habían podido romper, por mucho que lo hubieran intentado. «Sí», dije, «puedo hacerlo». Pasamos la siguiente hora desarrollando un plan. Margarita contactaría con los servicios sociales y solicitaría una visita de seguimiento. Yo seguiría documentando cualquier incidente adicional mientras ella trabajaba con los servicios de vivienda para encontrarme un lugar seguro donde vivir. Me dio su número de teléfono directo y me dijo que la llamara inmediatamente si Sara se volvía violenta de nuevo. «Una cosa más», dijo Margarita mientras nos preparábamos para irnos. «Quiero que empiece a pensar en qué significa la justicia para usted.
no la venganza, la justicia. ¿Qué tendría que pasar para que sienta que esta situación se ha resuelto adecuadamente? No tuve que pensarlo mucho. Quiero que afronten las consecuencias de lo que han hecho. Quiero que otras personas sepan qué clase de personas son realmente. Y quiero ser libre de ellos. Esos son todos objetivos alcanzables, dijo Margarita. ¿Y Raquel? Es más valiente de lo que cree. Lo que está haciendo, defenderse después de meses de maltrato, requiere un coraje increíble. Caminando a casa desde esa reunión, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. No porque la situación hubiera cambiado todavía, sino porque ya no llevaba el peso de todo yo sola. Ahora tenía una aliada, alguien que me creía, alguien que tenía el conocimiento y los recursos para ayudarme a luchar. Pero también sabía que ahora tenía que ser más cuidadosa. Sara tenía una extraña habilidad para sentir cuándo me sentía más fuerte, y siempre respondía intensificando sus ataques. Efectivamente, esa tarde trajo un nuevo nivel de escrutinio y hostilidad. ¿Dónde has estado hoy?, preguntó Sara tan pronto como entré por la puerta. Has estado fuera durante horas. He ido a dar un paseo, dije, lo cual era técnicamente cierto. ¿Un paseo por dónde? He pasado con el coche por el parque y no te he visto. Me había estado vigilando, controlando mis movimientos. La constatación me provocó un escalofrío, pero mantuve mi expresión neutral. Hoy he caminado por otros barrios. Quería ver más de la zona. Sara entrecerró los ojos. Sentía que algo había cambiado, pero no podía determinar qué era. Durante los días siguientes, intensificó su vigilancia y sus ataques. Revolvió mi habitación cuando yo no estaba, buscando... ¿qué? ¿Pruebas de que estaba planeando irme? ¿La confirmación de que estaba hablando con alguien sobre lo que estaba pasando? Empezó a hacer comentarios sobre lo sospechosa que actuaba, sobre lo diferente que parecía últimamente. Le dijo a David que estaba tramando algo, aunque no sabía decir qué, pero ahora yo estaba preparada para ella. Cada invasión de mi privacidad fue documentada. Cada acusación fue grabada. Cada escalada era una prueba. El punto de ruptura llegó cuando encontró mi diario. Había sido descuidada, dejándolo en mi mesita de noche mientras iba a ducharme. Cuando volví, Sara estaba sentada en mi cama, el diario de cuero abierto en su regazo, su rostro contraído por la furia mientras leía mi cuidadosa documentación de su crueldad. ¿Qué es esto?, exigió, levantando el diario como si fuera la prueba de un terrible crimen. Es mi propiedad personal, dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Por favor, déjalo. ¿Propiedad personal? Esto es una lista negra. Has estado anotando cada conversación, cada interacción, tergiversándolo todo para hacerte pasar por una especie de víctima. Se levantó, agarrando el diario, y por un momento pensé que iba a destruirlo. Pero yo estaba grabando con mi móvil, guardado a buen recaudo en mi bolsillo, y Margarita me había enseñado a hacer copias de todo lo importante. Esas son mis vivencias, escritas con mis propias palabras, dije. Si te dejan en mal lugar, quizás deberías pensar por qué. Zorra manipuladora, gruñó Sara, y ahí estaba, su máscara finalmente cayendo por completo. No más fingir ser la nuera sufridora, no más falsa preocupación por mi bienestar, solo odio puro y feo. Lo has estado planeando todo este tiempo, ¿verdad? Haciéndote la víctima para que parezcamos unos monstruos. No necesito hacer que parezcáis nada, dije en voz baja. Vuestras acciones hablan por sí solas. Fue entonces cuando arrojó el diario al otro lado de la habitación. Las páginas se agitaron al golpear la pared y caer al suelo. ¡Fuera!, gritó. ¡Fuera de mi casa ahora mismo! Se acabó el fingir que me importas. Se acabó el fingir que importas. No eres nada, Raquel. Nada. Pero no me moví. Me quedé allí, grabando su rabieta, viéndola revelar exactamente quién era cuando pensaba que nadie importante estaba mirando. Este también es mi hogar, dije. Pago un alquiler. Tengo derechos. ¿Derechos?, se rió, pero fue un sonido sin humor, todo aristas afiladas y veneno. No tienes ningún derecho aquí. Estás aquí porque te lo permitimos, y se me ha acabado la paciencia. Esa noche, después de que David llegara a casa, y Sara le llenara los oídos con su versión de los hechos,
Me tumbé en la cama y los escuché planear mi expulsión. Iban a darme un ultimátum: irme voluntariamente o ser obligada a marcharme. Iban a hacerme la vida tan miserable que no tendría más remedio que irme. Lo que no sabían era que yo ya les llevaba 3 pasos de ventaja. Margarita me había encontrado un alojamiento. Los servicios sociales habían abierto una investigación. Y mañana por la mañana, todo iba a cambiar. Me dormí esa noche con algo que no había sentido en meses. Expectación. No miedo a lo que se avecinaba, sino emoción. La justicia, por fin, estaba en camino. El timbre sonó exactamente a las 9:30 de la mañana, tal como Margarita había prometido. Yo estaba sentada en la cocina, desayunando tranquilamente, mientras Sara se afanaba arriba preparándose para ir al trabajo. David ya se había ido, despidiéndose de su mujer con un beso sin siquiera dirigirme una mirada, una rutina a la que me había acostumbrado en los últimos meses. ¡Raquel!, gritó Sara desde arriba, su voz afilada por la irritación. «¡Abre la puerta! No estoy decente». Dejé mi taza de café y caminé hacia la puerta principal, con el corazón tranquilo a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Por la mirilla, vi a Margarita de pie en el porche junto a una mujer que no reconocí, alta, de aspecto profesional, con una acreditación prendida en la chaqueta. Abrí la puerta con una sonrisa. «Buenos días, Margarita». «Buenos días, Raquel». Ella es Linda Moreno, de los servicios sociales. ¿Podemos pasar? Por supuesto, dije, haciéndome a un lado para dejarlas entrar. Sara bajará en un momento. El sonido de pasos retumbó por las escaleras mientras Sara se apresuraba a ver quién estaba en la puerta. Apareció en el pasillo, todavía ajustándose los pendientes, con su sonrisa profesional ya en su sitio, la máscara que usaba para extraños y figuras de autoridad. «Hola», dijo, extendiendo la mano a las visitantes. «Soy Sara García. ¿Puedo ayudarlas en algo?» «Señora García», dijo Linda, mostrando su acreditación. «Soy de los servicios sociales. Hemos recibido un aviso sobre el bienestar de Raquel García, y estamos aquí para realizar una visita de seguimiento y una investigación». El color desapareció del rostro de Sara tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Su máscara profesional parpadeó. Luego se agrietó y finalmente se desmoronó por completo a medida que las implicaciones de lo que estaba sucediendo calaban en su mente. «Yo no lo entiendo», tartamudeó, mirando de Linda a Margarita y viceversa. «¿Un aviso sobre qué? Raquel está bien. La cuidamos excelentemente. Eso es lo que estamos aquí para determinar», dijo Linda con calma. «Señora García, Raquel, nos gustaría hablar con usted en privado, si le parece bien». «De hecho», dije sorprendiendo a todos, incluida a mí misma, con la firmeza de mi voz, «preferiría que Sara se quedara. Quiero que oiga lo que tengo que decir». Los ojos de Sara se abrieron de par en par, llenos de pánico. Supo, en ese momento, que su mundo estaba a punto de implosionar. Toda su cuidadosa manipulación, todo su gaslighting y crueldad, estaban a punto de ser expuestos a personas con la autoridad para hacer algo al respecto. «Raquel», dijo, su voz adoptando un tono suplicante que nunca le había oído antes. «Seguro que podemos resolver cualquier malentendido». «No hay ningún malentendido», interrumpí, dirigiéndome a Linda. «Sara me ha estado maltratando física y emocionalmente durante meses. Me abofeteó hace 3 semanas por una toalla. Me ha llamado patética, inútil, un parásito. Me ha aislado de mi hijo. Me ha robado las toallas, ha invadido mi privacidad y ha convertido mi vida en un infierno». «¡Eso no es verdad!», estalló Sara, perdiendo finalmente la compostura por completo. «Está mintiendo. Es una vieja amargada que no puede aceptar que ya no es el centro del mundo de David. Ha estado conspirando contra mí, anotando cosas, tratando de dejarme en mal lugar porque está celosa». Linda tomó notas mientras Sara desvariaba. Su actitud profesional nunca cambió. «Señora García, ¿tiene alguna documentación de estos incidentes?» «Sí», dije, sacando mi móvil y las copias de seguridad de las páginas de mi diario que Margarita me había sugerido que guardara. «Tengo grabaciones de Sara maltratándome verbalmente, fotografías de moratones y relatos escritos detallados de cada incidente».
Mientras reproducía la primera grabación, la voz de Sara llenó el salón, goteando desprecio mientras me llamaba patética, y me decía que no era más que un caso de caridad. La mujer que estaba a mi lado no se parecía en nada a la voz de la grabación. Esa era su verdadera personalidad, la que solo revelaba cuando pensaba que nadie importante estaba escuchando. «Esto está sacado de contexto», protestó Sara desesperadamente. «Está manipulando la situación, haciéndome sonar peor de lo que soy. Me provoca y luego graba mis reacciones». «¿La provoca cómo?», preguntó Linda. La boca de Sara se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. ¿Cómo podía explicar que mi mera existencia en la casa era provocación suficiente para su crueldad? Ella no sigue las normas de la casa. Usa mis cosas sin permiso. Es una falta de respeto. Así que su respuesta a una falta de respeto es abofetear a una mujer de 58 años que se recupera de una cirugía mayor, preguntó Linda. Su tono permanecía neutral, pero su pregunta era devastadora en su simplicidad. Yo nunca. Está mintiendo sobre eso. Saqué mi móvil de nuevo y le mostré a Linda la foto que había tomado del moratón en mi cara, la marca morada que la mano de Sara había dejado. La marca de tiempo mostraba la fecha y la hora, coincidiendo exactamente con la entrada de mi diario sobre el incidente de la toalla. Sara se quedó mirando la foto. Su rostro se puso blanco. Se había olvidado del moratón. Había olvidado que la prueba de su violencia había sido preservada. ¿Hiciste fotos?, susurró, y por primera vez desde que la conocía, parecía realmente asustada. Lo documenté todo, dije con calma. Cada palabra cruel, cada acto de violencia, cada vez que me hiciste sentir que era menos que humana. Margarita dio un paso adelante. También tenemos informes médicos que muestran el deterioro de la condición física de Raquel desde que se mudó a esta casa. Pérdida de peso, síntomas relacionados con el estrés, ataques de ansiedad. Su doctora ha expresado preocupación por su situación de vida. ¿Dónde está su hijo durante todo esto?, le preguntó Linda a Sara. David trabaja muy duro, dijo Sara, agarrándose a cualquier salvavidas. No está aquí durante el día. No lo entendería. ¿No entendería que su mujer está maltratando a su madre?, preguntó Linda. ¿O no le importaría? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. Sara no tenía una buena respuesta porque no había una buena respuesta. O David era cómplice del maltrato, o era deliberadamente ciego a él. De cualquier manera, había fallado en su deber más básico como hijo. «Quiero llamar a David», dijo Sara de repente, buscando su móvil. «Necesita saber lo que está pasando. Esta también es su casa». «Por supuesto», dijo Linda. «Llámele». Sara marcó el número del trabajo de David con dedos temblorosos, poniendo la llamada en altavoz cuando contestó. «¿Sara? ¿Qué pasa? Estoy en una reunión». «David, tienes que venir a casa ahora mismo. Hay gente aquí de los servicios sociales. Tu madre ha presentado algún tipo de denuncia contra nosotros». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando David volvió a hablar, su voz era diferente, más fría, más distante. «¿Qué tipo de denuncia?» «Dice que la he maltratado». «Es ridículo, David. Sabes que yo nunca...» «Está mintiendo, inventándose cosas porque quiere atención». Otra pausa. «Más larga esta vez». «Estaré allí en 1 hora», dijo David finalmente, y colgó. Durante la siguiente hora, Sara se paseó por el salón como un animal enjaulado, mientras Linda me entrevistaba en detalle sobre cada incidente que había documentado. Margarita se sentó a mi lado, ofreciéndome un apoyo silencioso mientras yo relataba meses de crueldad sistemática. Linda fue minuciosa, profesional y claramente experimentada en lidiar con estas situaciones. Hizo preguntas directas sobre explotación económica, atención médica, condiciones de vida y aislamiento social. Examinó mi documentación, escuchó mis grabaciones y tomó fotografías de todo lo relevante. «Señora García», dijo cuando terminamos, «basándome en lo que me ha mostrado hoy, tengo indicios racionales para creer que ha sido víctima de maltrato a personas mayores. Vamos a abrir una investigación formal y recomiendo que sea trasladada a un alojamiento seguro de inmediato». Sara, que había estado escuchando desde el umbral de la puerta,
Dejó escapar un sonido a medio camino entre un sollozo y un grito. «No podéis hacer esto. Esta es nuestra casa. No puede simplemente... David no dejará que os la llevéis. Es su hijo». Como si sus palabras lo hubieran invocado, el coche de David entró en el camino de entrada. Observé por la ventana cómo mi hijo permanecía sentado en su coche durante varios minutos, mirando la casa, preparándose para la escena que le esperaba dentro. Cuando finalmente cruzó la puerta principal, parecía más viejo de lo que recordaba, cansado, derrotado, como un hombre que ha sido atrapado en una mentira que ya no puede mantener. «Mamá», dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. «¿Qué está pasando?» «Me voy, David», dije simplemente. «Me voy a un lugar donde estaré segura, donde me tratarán con dignidad». «No tienes por qué irte», dijo, pero a sus palabras les faltaba convicción. «Podemos arreglar esto». Sara no quería... «Las cosas pueden cambiar». Sara me abofeteó, dije en voz baja. Me llamó parásito. Me hizo sentir que no valía nada, que no merecía el más mínimo respeto humano. «¿Y tú? Tú la dejaste». El rostro de David se descompuso. Por un momento, pareció el niño pequeño que había criado, el que lloraba cuando pisaba un bicho sin querer. «No lo sabía», susurró. «Sí, lo sabías», dije, no con crueldad, sino con absoluta certeza. «Lo sabías. Elegiste no verlo porque verlo te habría exigido hacer algo al respecto, y eso habría sido difícil». Sara le agarró del brazo. «David, no dejes que se la lleven. No dejes que destruya nuestra familia con sus mentiras». Pero David miró las pruebas esparcidas por la mesa de centro, las fotografías, las páginas del diario, las acreditaciones oficiales y la documentación, y vio la verdad de la que había estado huyendo durante meses. Su madre no se había convertido en una persona diferente. Él sí, y de esa revelación no había vuelta atrás. «Creo», dijo en voz baja, «que deberías irte con ellas, mamá. Creo que probablemente sea lo mejor». 3 meses después, estaba de pie en la puerta de mi nuevo apartamento, sosteniendo una pequeña llave de latón que representaba más que el simple acceso a un hogar. Representaba la libertad, la dignidad y la recuperación de una vida que casi había perdido por la crueldad y la manipulación. El apartamento era modesto, un dormitorio en una comunidad para mayores a unos 30 kilómetros de la casa de David y Sara. Lo suficientemente lejos para sentirme segura, lo suficientemente cerca para seguir en la misma ciudad donde había construido mi vida con Roberto. Tenía una pequeña cocina con una ventana sobre el fregadero, un salón que recibía el sol de la mañana, y un dormitorio lo bastante grande para mi cama, y la cómoda que había logrado rescatar de los restos de mi vida anterior. Pero era mío, completa, entera y legalmente mío. Margarita me había ayudado a solicitar ayudas para la vivienda para personas mayores, y la investigación de mi caso había acelerado considerablemente el proceso. Los servicios sociales habían corroborado cada una de las acusaciones de maltrato que había hecho, y su informe se había convertido en parte de un expediente legal que perseguiría a Sara y David por el resto de sus vidas. Las consecuencias habían sido rápidas y contundentes. Sara perdió su trabajo cuando su empresa se enteró de la investigación por maltrato. Al parecer, trabajar en el sector sanitario la hacía particularmente vulnerable a sanciones profesionales cuando surgían pruebas de que había estado maltratando sistemáticamente a una persona mayor vulnerable. Su colegiación de enfermería fue suspendida a la espera de una revisión completa por parte del colegio profesional. David afrontó sus propias consecuencias. Cuando sus compañeros de trabajo se enteraron de lo que había pasado, cómo había permitido que su mujer agrediera a su propia madre, su reputación en la empresa financiera se desmoronó. Varios clientes solicitaron ser transferidos a otros asesores, no dispuestos a confiar su dinero a alguien que no podía proteger a su propia familia. No consiguió el ascenso que llevaba años persiguiendo, y su futuro profesional se ensombreció considerablemente. Pero quizás la consecuencia más satisfactoria fue el colapso total de su fachada social. Los amigos que una vez habían admirado su hermosa casa y su matrimonio perfecto, se enteraron de la fea verdad de lo que ocurría a puerta cerrada.
La cuidada presencia de Sara en las redes sociales no pudo sobrevivir a la realidad de las acusaciones de maltrato y las sanciones profesionales. Su comunidad de la parroquia, sus relaciones con los vecinos, toda su red social se enteró exactamente de qué clase de personas eran en realidad. La casa de la que tan orgullosos habían estado, aquella donde supuestamente mi presencia había mermado su estatus, se puso a la venta a las 6 semanas de mi partida. No podían permitirse la hipoteca sin los ingresos de Sara, y la investigación había revelado que David había estado exagerando considerablemente su éxito financiero durante años. La fachada de prosperidad se derrumbó tan rápido como todo lo demás. No sentí alegría por su sufrimiento, pero sí una profunda satisfacción por su rendición de cuentas. Por primera vez en sus vidas, se enfrentaban a consecuencias reales por sus acciones. El mundo finalmente los vio como eran de verdad, no como habían fingido ser. En cuanto a mi relación con David, ya no existía, y yo estaba en paz con esa realidad. Había llamado un par de veces en las semanas posteriores a mi mudanza. Torpes intentos de conversación que parecían más una obligación que un interés genuino. Yo escuchaba educada pero distante, de la misma manera que escucharías a un extraño que intenta venderte algo que no quieres. «Mamá», dijo durante su última llamada, «quiero que sepas que lo siento. Las cosas deberían haber sido diferentes». «Sí», asentí en voz baja, «deberían haberlo sido. Quizás podamos arreglar las cosas. Volver a ser una familia». Miré alrededor de mi pequeño y tranquilo apartamento. Las fotos de Roberto en la repisa de la chimenea, las plantas que estaba aprendiendo a cuidar en el alféizar soleado, los libros que finalmente podía leer sin miedo a interrupciones o críticas. «Ya tengo una familia, David», dije amablemente. «Tengo mis recuerdos de tu padre, mis amigos aquí en el centro cívico, la gente que me ha mostrado amabilidad cuando más lo necesitaba. La familia no son solo lazos de sangre, es amor, respeto y protección, y esas son cosas que tú ya no puedes darme». Colgó después de eso, y no he vuelto a saber de él. Sospechaba que nunca más lo haría, y probablemente fuera lo mejor. Algunas cosas rotas no se pueden reparar, y algunas traiciones no se pueden perdonar, no porque el perdón no sea posible, sino porque los cimientos de la confianza necesarios para reconstruir simplemente ya no existen. Mis días ahora tenían un ritmo que había olvidado que era posible. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba listo para despertar, no cuando el horario de otra persona lo exigía. Me preparaba el café exactamente como me gustaba, usando mi propia taza, mi propia leche, mi propio azúcar. Desayunaba en mi pequeña mesa, mirando mi pequeña vista del patio donde otros residentes cuidaban de un jardín comunitario. Empecé a trabajar como voluntaria en el centro cívico donde trabajaba Margarita, ayudando a otras personas mayores a manejarse con los recursos disponibles para ellos. Resultó que mi experiencia, por terrible que hubiera sido, me dio una habilidad única para reconocer cuándo otra persona estaba sufriendo en silencio. Podía detectar las señales, la forma en que se hacían pequeños, la manera cuidadosa en que hablaban de sus familiares, el miedo en sus ojos cuando hablaban de volver a casa. «Tú lo entiendes», me había dicho un anciano llamado Francisco la semana pasada. Estaba sufriendo abuso económico por parte de su hijo. Le robaba dinero de sus cuentas y lo amenazaba si se lo contaba a alguien. ¿Sabes lo que se siente al ser invisible en tu propia familia? Sí que lo sabía. Y lo que es más importante, sabía cómo ayudarle a documentarlo todo, cómo contactar con las autoridades pertinentes, cómo encontrar un alojamiento seguro y protección legal. Mi sufrimiento se había transformado en un propósito, mi dolor en el poder de ayudar a otros. También había empezado a escribir, no solo para documentar abusos, sino para contar historias reales sobre personas reales que habían sobrevivido a una crueldad real y habían encontrado el camino hacia una vida mejor. Margarita me sugirió que enviara algunos de mis artículos al periódico local y, para mi sorpresa, publicaron varios. Al parecer, había más gente como yo de lo que había imaginado, y mis palabras les estaban llegando, dándoles esperanza y orientación práctica. El dinero de mis pequeños trabajos de escritura, combinado con mi pensión y el trabajo a tiempo parcial que hacía en el centro cívico, era suficiente para vivir. No era rica,
pero vivía cómodamente. Y lo que es más importante, cada euro que ganaba me pertenecía. Nadie podía cogerlo sin permiso, gastarlo sin consultarme o echármelo en cara como prueba de mi dependencia. En las noches tranquilas, me sentaba en mi salón con una taza de té y pensaba en Roberto. No con el duelo aplastante que había definido el primer año después de su muerte, sino con una serena gratitud por el amor que habíamos compartido y la fuerza que él me había ayudado a construir. Casi podía oír su voz a veces, orgullosa y alentadora. «Mírate, Raquel. Mira lo que has hecho. Mira qué fuerte eres». La mujer en la que me había convertido no era la misma que se había mudado a casa de David hacía 8 meses, rota, desesperada y dispuesta a aceptar cualquier trato con tal de no estar sola. Aquella mujer había sido ingenua sobre la profundidad de la crueldad humana. No estaba preparada para la posibilidad de que la familia pudiera ser más peligrosa que los extraños. Pero también poseía algo que no sabía que tenía. Un núcleo inquebrantable de dignidad que ningún maltrato podía destruir por completo. Cuando todo lo demás fue despojado, las ilusiones sobre la lealtad familiar, la creencia de que el amor era automáticamente recíproco, la suposición de que las buenas intenciones serían recompensadas con un buen trato, ese núcleo permaneció. Y de ese núcleo había surgido esta nueva mujer, más fuerte, más sabia, más cautelosa, pero también más compasiva. Alguien que entendía que la supervivencia a veces requería decisiones difíciles, verdades incómodas, y el coraje de salvarte a ti misma cuando nadie más lo haría. La semana pasada recibí una carta de Sara. Estaba escrita a mano, de varias páginas, llena de disculpas, excusas y peticiones de perdón. Lo había perdido todo, escribía. Su trabajo, sus amigos, su reputación. Ahora iba a terapia, afirmaba, para aprender sobre sus problemas y trabajar para ser una mejor persona. Me preguntaba si consideraría retirar la orden de alejamiento, quizás incluso quedar para tomar un café y hablar las cosas. Leí la carta 2 veces. Luego la archivé con el resto de mi documentación, no porque me aferrara a la ira, sino porque me aferraba a la verdad. La carta de Sara giraba en torno a su sufrimiento, sus pérdidas, su necesidad de redención. No había un reconocimiento real de mi dolor, ni una comprensión genuina de lo que me había hecho pasar, ni el reconocimiento de que sus acciones tuvieron consecuencias que no podía simplemente borrar con una disculpa. Quería el perdón como un regalo, concedido gratuitamente para aliviar su culpa y restaurar su propia imagen. Pero el perdón, el verdadero perdón, requiere un arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento genuino requiere comprender de verdad el daño que has causado. La carta de Sara dejaba claro que ella todavía se veía a sí misma como la principal víctima de esta historia. No respondí a su carta. No lo necesitaba. Mi silencio fue mi propia forma de cerrar el capítulo. Mi paz, mi propia forma de victoria. Esta mañana, paseé por el jardín comunitario detrás de mi edificio, admirando las verduras y flores que los residentes habían plantado y cuidado juntos. La señora Chen del Trero B estaba regando sus tomates y el señor Rodríguez del primero estaba cuidando sus rosas. Me saludaron con la mano cuando me vieron, me lanzaron saludos alegres, me preguntaron por el nuevo artículo en el que estaba trabajando para el periódico. Esta gente conocía mi historia. Era imposible ocultarla por completo en una comunidad tan unida como esta. Pero también conocían mi presente, el voluntariado que hacía, los artículos que publicaba, la fuerza tranquila que había construido sobre las ruinas de mi vida anterior. Respetaban tanto mi pasado como mi futuro, entendiendo que la supervivencia en sí misma era una forma de heroísmo digna de admiración. Mientras estaba de pie entre las flores, sintiendo el sol de la mañana en mi cara y escuchando los sonidos familiares de la gente viviendo sus vidas con seguridad y dignidad, me di cuenta de algo profundo. Era feliz. No solo contenta o en paz, sino genuinamente feliz de una manera que no lo había sido desde la muerte de Roberto. La felicidad no se basaba en el amor o la aprobación de otra persona. No dependía de ser necesitada o deseada o incluida en los planes de otros. Era una felicidad que había construido yo misma, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de mi propio valor
y la comprensión de que merecía algo mejor de lo que había estado aceptando. Pensé en todas las mujeres de mi edad que podrían estar escuchando esta historia, mujeres que habían soportado sus propias formas de crueldad y desprecio, que habían sido hechas sentir invisibles en sus propias vidas. Quería que supieran que nunca es demasiado tarde para salvarse a una misma. Nunca es demasiado tarde para exigir algo mejor. Nunca es demasiado tarde para construir una vida que honre tu dignidad y tu valor. Aprendí que a veces el acto de amor más profundo es quererte lo suficiente como para alejarte de las personas que no pueden o no quieren quererte como es debido. Aprendí que la familia es un privilegio que debe ganarse con respeto y amabilidad, no un derecho que se puede reclamar por tener lazos de sangre. Y lo más importante, aprendí que la supervivencia no es una resistencia pasiva. La verdadera supervivencia es activa, intencionada, valiente. Es la decisión de documentar la verdad cuando las mentiras son más fáciles. Es la elección de buscar ayuda cuando el aislamiento parece más seguro. Es el coraje de empezar de nuevo cuando quedarse es más familiar. Hoy tengo 58 años y apenas estoy empezando a entender quién soy realmente. No la madre de alguien, ni la carga de alguien, ni la víctima de alguien, sino Raquel García, una mujer que sobrevivió a lo peor y construyó algo hermoso con lo que quedó. Y eso, he aprendido, es suficiente. Más que suficiente. Lo es todo.